que antes de iniciar Génesis, estamos todavía en la preparación, porque tendremos que entender varias cosas. Lo que es la Biblia, para qué la Biblia, por qué tan especial, desde el punto de vista material. Hemos hablado desde el punto de vista espiritual, lo que es la Biblia para nosotros. Tan sagrada, pero es sagrada para el pueblo cristiano. Es sagrada porque la hemos tomado y la amamos. ¿Por qué no se hace más adelante? Y lo que ha sido la palabra para nosotros, desde el punto de vista espiritual, su profundidad, su palabra de ánimo, la solución de nuestros problemas a través de la palabra, sin que nosotros tal vez tratemos de hacer como hacen algunos, ¿no? De abrir la Biblia y poner el dedo y ahí está la respuesta. No de esa manera, sino haciendo exégesis de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros encontramos las respuestas de por qué nuestra situación ahí. Cuando hacemos una exégesis, el Señor ha prometido para nosotros bendición siempre. El propósito de Dios al darnos este libro es que nosotros entendamos que Él lo hizo todo bueno, y lo comienza desde Génesis a mostrarnos todo. Lo miró el Señor y dijo, esto es bueno. Entonces, cuando nosotros encontramos que si hizo todas las cosas buenas para nosotros, ¿por qué nos suceden tantas cosas malas? ¿Cómo hacemos un análisis de eso? A través de la palabra. A través de la palabra nosotros, que somos cristianos y que conocemos las maravillas de Dios, el propósito de Dios, su bondad y misericordia, y creemos en Él. Pero aquellos que no creen en Dios, ¿qué hacen? Entonces ellos necesitan saber, porque podríamos hablar con los musulmanes, y entonces el Corán para ellos es muy importante. Para ellos la Biblia no tiene ningún valor. Entonces nos colocaríamos al mismo plano. Dijo nos colocaríamos, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es superior y no tiene cambio, no tiene errores, mientras el Corán los tiene. O si nosotros vamos a la literatura hindú y encontramos el Ramayana y el Mahabharata, que son las obras cumbres de literatura hindú, y las colocamos sobre la mesa, quedarían a la misma altura de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mostrando que la Biblia es especial. Por eso hablamos de varias cositas. Hablamos de la unicidad, su continuidad, cómo fue escrita, lo que no fueron escritos ninguno de los otros libros. A través de 1600 años solamente se escribió la Biblia, no hay otro. Y que su continuidad sea perfecta y que coordine Moisés con Pablo. Moisés que vivió 1400 años antes de Cristo, y Pablo que vivió en el año, digamos 50, que está escribiendo sus primeras cartas, tal vez un poco antes, en el año 48, está escribiendo la carta a los Corintios, luego sigue escribiendo, o Juan, que escribió en el año 100, o 98 al 100, escribió el Apocalipsis, pero coincide perfectamente con Moisés. Esa continuidad la hace especial, que ha sido a través de todos estos años, a través de tantas generaciones. Y nosotros hablamos de las tribus de Israel y hablamos a veces del cambio de los tiempos. Hablábamos esta mañana, los tiempos. Cuando nosotros miramos que yo estoy tratando de hacerme a un lado para que los jóvenes pasen adelante, entonces yo coloco en mi caso, hagan los eventos, y a Luisa, y a los jóvenes, y a los líderes, y a los maestros de escuela dominical, hagan ustedes las cosas. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo ya estamos viejos. ¿Se han dado cuenta? Entonces, si estamos viejos, el pensamiento, el léxico, la cultura es absolutamente diferente a las de ustedes.
tiempo nuestro, el noviazgo era diferente. Hoy los muchachos son absolutamente... Eso nos sorprende y decimos, no, tenemos que dar paso porque los tiempos cambian. Entonces, la iglesia de hoy debe ser dirigida de una manera diferente. Los tiempos cambian, atención, pero no los principios. El principio de fe, el principio de la existencia de Dios, los principios doctrinales no cambian. El propósito de Dios no cambia, ni es negociable, ninguno de ellos. Pero si yo les digo, amados hermanos, y el otro le dice, venga, parce, ¿cuál es la diferencia? El léxico, ¿cierto? Y si yo le digo amado hermano, amados hermanos a un poco de muchachos, y llega el otro y le dice, parce, venga, hay un hombre que tal, y les gusta, escuchan al otro, a mí no, yo ya pasé a la historia. Estaba buscando una canción esta noche para la vigilia, de tiempos finales, porque es preparándonos para su venida. Ya la encontraste, le dije, busca una canción, a ver qué nos muestre. Y encontré en todas partes, cuando suene la final trompeta, ¿recuerdas aquella canción? Cuando allá se pase lista, y cuando, ¿cómo la hay un momentico y la escuchamos mientras yo voy hablando? Entonces, y yo dije, qué bonita canción. Y estaban por ahí Enrique y Tatiana. Esto es de los años Yupa, cuando estaban los hermanos Alvarado, el hermano Polanco. Ustedes los recuerdan, ¿cierto? Los voceros de Cristo. No, es el que van a acordar ustedes si no los conocieron. Las canciones de nuestro tiempo, no, hoy quieren canciones diferentes. Hoy está todo cambiando. Hay que cambiar los tiempos. Hay que entrar en una dimensión de la cultura actual para enseñar la palabra a las personas que necesitan hoy. Estoy claro en esto. Entonces, miren, las generaciones van cambiando y el léxico y todo va cambiando. En la palabra, a través de 60 generaciones, ha cambiado el léxico. Sí, pero los principios permanecen. La palabra de Dios permanece para siempre. Estábamos mirando también, con las diferencias de tiempos, los lugares donde fue escrito, ¿no? A las diferentes culturas y los diferentes idiomas en que fue escrito, las diferentes traducciones. En cuanto a la unicidad en su continuidad, hay otra parte, su permanencia. Yo traje el texto, porque me guío por el texto para no demorarme mucho. Su permanencia. ¿Ya encontraste? Ponlo a ver. Ese es hermoso, esa canción es hermosa. Colóquelo. Ricardo le va a gustar muchísimo esta canción y a todos los de la alabanza. Colócala ahí fuertemente. ¿Ya? ¿La conoces? Claro que la conoces. ¿Sí o no la conoces? ¿Tampoco? ¿La conoces? ¿Por qué la conoces? Ya, párala. A mi nombre es Mira, es una canción para los entierros. Para los entierros. Pero en mi tiempo, hace 50 años, eran las canciones de adoración y de alabanza con las solas banderetas. Los tiempos cambiaron. ¿Ok? Y eso lo tenemos en cuenta. Por eso la necesidad de que sean ustedes los que tomen la vocería y que entendamos todas estas cosas nosotros. Hoy están hablando de los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Dígame. Usted es la generación de los millennials. Nosotros somos la generación de los ¿qué? De guayaba. Pero mire, lo que estamos hablando es de unicidad, no de lo viejo que estoy.
Y la Biblia mantuvo su unicidad a pesar de los idiomas, los dialectos, las costumbres, las culturas y de la cantidad de años que se sucedieron en el escribir la Biblia, que fueron 1600 años, ¿no? Entonces, su permanencia. ¿Por qué? Porque es el libro más atacado y más victorioso. Cuando nosotros miramos la historia encontramos la persecución a los cristianos desde el año 100 en adelante hasta el año 313 con Constantino. Pero antes estuvo Diocleciano, que fue el que estuvo antes de Constantino, y él mandó destruir la Biblia. Y la historia de la Biblia, de acuerdo a lo secular, y la guerra que la Biblia ha tenido que sostener para no ser destruida, se cuenta más o menos desde este año. Pero si nosotros podemos encontrar que siempre la Biblia quiso ser destruida. Cuando estaba escribiendo Jeremías, la Biblia, la parte de lo que es el libro de Jeremías, había un rey que se llamaba Joacim. Y lo que quiso hacer Joacim fue el primero que quemó la Biblia. Capítulo 36, mirémoslo, porque para poder atestiguar con la misma palabra. Capítulo 36 de Jeremías, creo que es. Dice, atendamos a esto para que miremos el principio de la permanencia y la continuidad de la Biblia. El primer intento de destrucción. De ahí en adelante vamos a mirar la historia, no la miraremos con detenimiento, pero vamos a mirar cuántas veces Dios ha guardado su palabra. Vamos a mirar cómo, por ejemplo, Diocleciano manda destruir todas las Biblias que existían, ¿cierto? Y matar a los mismos cristianos. Mandó quemar todo. Pero permaneció, y el siguiente emperador, que fue Constantino, precisamente utilizó los dineros del imperio, los dineros de Diocleciano, para poder hacer versiones de la Biblia. O sea, Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Biblia no puede ser destruida. Siempre el Señor mete su mano, y mete su mano en su palabra. La Biblia que nosotros tenemos, que no sucede con ningún libro, de manera milagrosa. Hace 15 días les hablaba de la manera como fue conservado en la crítica textual el texto bíblico hasta nuestros días, y como les decía que al comprobar lo escrito en la Septuaginta y lo que salió del texto masorético se mantuvo, ¿cierto? Y fue comprobado por los científicos y aquellos que no creen en la Biblia y que dicen que eso se cambió, que escribieron lo que quisieron, y Dios presenta los manuscritos de las cuevas de Qumran, de los descubiertos en el Mar Muerto, los toman y confirman, y en el 98% está bien la Biblia, escrita el libro de Isaías, todo perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios ha metido su mano, y la comenzó a meter desde aquí, miren ustedes. Siempre conserva su palabra, es lo que nos lleva a la salvación. Aconteció que en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Esta es la historia del escribir el libro de Jeremías. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado, dice el Señor. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo y en la casa de Jehová en el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades.
Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá y Jerusalén, a Jerusalén. Y Baruc leyó el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído el libro y todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario, que leía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selamías, hijo de Cusí, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a todos los oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Y cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas las palabras y yo escribía con tinta el libro. Ahora vamos a entrar nosotros a revelación, inspiración e iluminación, y estamos viendo aquí cómo el Señor estaba ordenando la escritura de los libros en el Antiguo Testamento. Esta es una parte particular. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde está. Y entraron donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas cosas. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario. Leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en casa de invierno en el mes 9. Había allí un brasero ardiendo delante de él, y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con el cortaplumas que escribía, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El principio de la guerra, en la continuidad, en la permanencia. Dios ha establecido que su palabra permanezca y es eterna. Nosotros lo miramos cuando Jesús estaba predicando en el templo, en el capítulo 12 de Juan. Él está diciendo: esto es mi palabra. Yo vine a salvar, yo no vine a condenar, yo no vine a juzgarles, yo vine para que todos sean salvos. Pero no dejo sin decirles que al final de los días, al final de los tiempos, yo les voy a juzgar. Y les voy a juzgar por este libro les voy a juzgar. Eso es lo que dice el Señor, perdóname. O sea, tiene que permanecer el libro, porque cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, lo que estaba escribiendo Jeremías era la ley de Dios. Él estaba escribiendo precisamente hablando del pecado de Israel y les estaba diciendo: ustedes van a ser castigados.
No porque yo los castigue, sino porque sus obras los van a llevar a la destrucción. Eso era lo que estaba hablando y lo que nosotros vemos cuando Dios ordena la escritura del libro. Lo estamos viendo acá y Él está diciendo esto. Pero toma al rey de Joacim, rey de Judá, que había acabado de subir al trono, y dijo: eso no es para nosotros. Lo tomó, lo medio leyó, lo cortó, lo rompió y lo echó al fuego. Primera batalla. Y se quemó, dice, hasta que se consumió todo. ¿Qué pasó entonces con el libro de Jeremías? ¿Cómo se escribió posteriormente? Entonces, ahí es donde está la victoria. El Señor muestra la victoria sobre la Biblia, que estamos hablando de la unicidad, del por qué la Biblia permanece y siempre es la misma, y está por sobre el Corán, sobre el Ramayana, sobre la Torá, sobre todas las... Bueno, la Torá es la misma Biblia. Nómbrenme otros libros de literatura religiosa. La Tanakh también es judía. El Corán, el Ramayana, el Mishnah también. ¿Cuál es el libro de los hindúes? El mantra, el Toda. El Mahabharata, sí, también. El Código de Hammurabi, que es un libro también religioso, aunque es de leyes. Pero miren lo que pasa, porque es que hasta ahí está destruido el libro. ¿Cómo se compuso entonces el libro de nuevo? Nosotros lo vamos a ver posteriormente, sacan la versión de los 70 y de ahí en adelante comienza la guerra contra la Biblia. Todas las veces que quisieron los gobernantes de turno destruirla y echarla a quemar, y el que tuviera una Biblia, ustedes recuerdan en el tiempo de la persecución al pueblo judío, en el holocausto nazi, todas las Biblias eran sacadas, las Biblias de los judíos y quemadas ahí, porque el imperio nazi quiso destruir la Biblia, de ahí en adelante, pero siempre la Biblia permaneció y todavía la tenemos, gracias al Señor. Terminemos la lectura. Verso 25, aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. También mandó el rey a Rahamer, hijo de Hamelech, a Seraías, hijo de Asiel, y a Selemías, hijo de Abdeí, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Mire cómo Dios está actuando ya. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito en boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar el rollo y escribe en él todas las palabras primeras, todo lo que estaba escrito en el primer rollo, escríbelo. Todo lo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y su descendencia y sus siervos, etc. ¿Qué hizo Dios? Dijo: escriba de nuevo. A pesar de que el profeta Isaías ya había escrito y había anunciado el cautiverio, porque cuando nosotros estudiamos desde el año 586 a.C., estamos viendo cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. El libro de Jeremías lo llaman el profeta llorón, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba sufriendo las consecuencias de algo que vendría. Ojalá fuésemos nosotros así también, que pudiésemos llorar las consecuencias del mundo en el cual estamos viviendo. Pero eso era él, y en ese libro estaba anunciado el cautiverio del pueblo de Israel, que fue 15 años, 16 años más tarde. Dijo: estaba escrito, lo quemó, vuelva y escríbalo, y ahora usted va a la ruina, bajo así. Entonces, lo que hace el Señor siempre castigará cuando esto sucede, y todo lo que nosotros vemos a través de toda la historia en la continuidad de lo que es la Biblia. Vamos a ver esto. Ahora, en cuanto a su permanencia, ustedes conocen ya bastante cuánta guerra ha tenido la Biblia. Solamente me remito al principio del intento de destruir un libro que por su permanencia es único.
también por la variedad. ¿Variedad de qué? De temas. ¿De qué habla la Biblia? De filosofía, de ciencia, ¿de qué? De amor. Mira, a ver, miremos los temas. Amor, principalmente, ¿no? Hablando principalmente del amor de Dios por nosotros, que está en toda la revelación de la Biblia. ¿Qué más? De guerras. ¿Ah? De guerras. Tácticas de guerra. De negocios. ¿Ah? De negocios. Normas de conducta. De familia. Familia. Alimentación. Normas de convivencia. No hay un libro más completo que la Biblia. Ahora, tiene temas profundos como la ciencia, filosofía, escatología, sucesos finales. La escatología que muestra la Biblia es la pregunta de todo ser humano y la única que responde es esta. Sobre la vida y la muerte, filosofía. Filosofía. El único libro que responde a dónde va el ser después de que muere es la Biblia. Todos los demás quedan en las nubes, en la nebulosa. Es histórico. Uy, no hay otro libro más maravilloso de historia que este, ¿no? Historia. ¿Por qué? Como estuvimos viendo en la precreación, aún nos muestra desde antes. ¿Qué era el tiempo? Uy, el tiempo. Desde antes de la fundación del mundo nos está mostrando la historia del universo. No hay otro libro que lo muestre. Los evolucionistas hablan del Big Bang, de que todo apareció así. Esa es la única respuesta. Y nos llaman a nosotros necios, y la Biblia en los Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nos muestra el Creador. Es decir, si nosotros estudiásemos esto en cuanto a la variedad de temas, no hay otro libro. Eso se llama unicidad bíblica. Nos falta un solo tema y entramos la próxima vez en revelación, inspiración e iluminación. 3 temas que es importante que nosotros conozcamos porque es para nosotros, no existe para él. Esto no es para el mundo, es para quienes hemos creído en Cristo. Solamente nosotros podemos entender estos temas. O sea, gocémonos en todo esto, es lo que es la Biblia, es lo que nos enseña, y disfrutemos de ese Dios maravilloso que nos ama. Amén. Bien.